Bueno, hoy tengo el inmenso placer, y yo diría que la inmensa fortuna, de contar con el gran divulgador del conocimiento y de la sabiduría de Oriente en Occidente. Evidentemente, no es otro que el gran profesor, gran erudito, gran conocedor del mundo del yoga, del mundo de la filosofía de la India, del mundo del budismo. No en vano, Ramiro Calle, que nos acompaña hoy, del cual me siento gran amigo y muy cercano, puesto que a lo largo de muchos años hemos tenido una relación estrecha. Siento, Ramiro, en este momento la sensación que una sabiduría milenaria que tú atesoras a lo largo de años de estudio, de años de divulgación, de años de viaje, tanto en el mundo de la espiritualidad como del entendimiento de la mente, como el acercamiento a los diferentes estilos o modelos o tipos de yoga, bien sea el Bhakti Yoga, Raja Yoga, y diversos modelos, asimismo de Hatha Yoga, las prácticas, digamos, físicas del yoga. Y por otro lado, el habernos ayudado a explorar y adentrarnos en la fascinante India para beber de su conocimiento y su sabiduría. Por lo tanto, tengo que decir que agradecerte, Ramiro, esta presencia tuya en estos momentos y la enorme satisfacción que me produce y el honor que tengo de hablar contigo. Me Pues gustaría... sí, te lo agradezco mucho, Madana. Esto no es bueno para el ego, tú lo sabes, luego hay que meditar mucho para bajar a su nivel todos estos generosos elogios, muchos de ellos debido a esa amistad que hemos Merecidos, actuado, yo diría indudablemente merecidos. casi desde que éramos niños, ¿no? Nos Sí. conocemos desde hace muchísimos años, ya tuvimos ocasión de ofrecer varios seminarios de yoga, varios talleres y hemos mantenido, pues, aunque sea muchas veces desde la distancia, puesto que vivimos en ciudades diferentes, hemos mantenido esa buena energía, esa preciosa energía de la amistad y del compañerismo. Así que aquí estamos ahora a ver hasta dónde conseguimos explorar e indagar. Bien, digamos que estos 3, 4, 5 mil años de sabiduría yógica los podemos condensar de alguna forma a través de tu conocimiento. Pero sí me gustaría comenzar de alguna manera, ya que posiblemente muchas personas desconozcan, digamos, tus inicios en este campo, en este territorio, en esta geografía del yoga, del descubrimiento del yo, de la búsqueda de lo profundo. Me imagino que habrás comenzado a indagar posiblemente debido a una especie de vacío interno que a veces se siente y ante la incertidumbre de nuestra existencia uno trata de descubrir los misterios de la vida y es ahí donde posiblemente uno incida en una búsqueda que le lleve a un camino para buscar cierto sentido y significado en su vida. ¿Es este tu caso posiblemente? ¿Cómo han sido tus inicios? ¿Cómo has comenzado realmente a indagar, a explorar, a descubrir, tratar de descubrir lo profundo del ser humano? Fue debido a varios factores. Luego, este primer despertar, entre comillas, fue multifactorial. Se dieron una serie de afortunados factores que pusieron en marcha ese a veces tan misterioso mecanismo que se activa, que es el de la búsqueda incansable de una realidad que se nos escapa, de un sentido que queremos atrapar. Y estos factores fueron, el primero, la inmensa fortuna de mi madre, una mujer muy avanzada, María del Mar, para su época, que era de una exquisita sensibilidad, muy espiritual, hija de poetas, ella misma poetisa,
amante de la literatura, que me inició en la literatura sobre todo francesa y rusa, entre otras, y también muy amante del pensamiento oriental y del yoga. Ella comenzó a practicar yoga con un profesor hindú que se radicó en las afueras de Madrid y que solamente daba posturas de yoga asanas. Ella empezó a asistir y luego me llevó a mí o me indujo a que yo fuera. Ese fue un factor, el haber tenido esta primera gurú maravillosa que fue mi madre, que me enseñó todo y que fue creando un caldo de cultivo muy propicio para mi búsqueda de un sentido, un propósito, un significado a la existencia. Segundo factor, el que conocí a un amigo mexicano, Rafael Mastiarelli, ya él mismo muy introducido no solamente en las místicas orientales, sino también en todo lo que es la espiritualidad, en todos sus órdenes o en sus más diversas facetas, desde el yoga, el zen, el subud, el taoísmo, la mística cristiana, y mi amistad con él hizo posible que él comenzara, claro, a introducirme, a adentrarme en todos estos temas. Y el tercer factor es un factor interior que tú muy bien has puntualizado, porque como todo buscador espiritual, de una o de otra manera tú también lo habrás experimentado. Es ese gran vacío interior que surge en uno porque de alguna manera es como si añorásemos ese paraíso perdido, como si añorásemos el poder completarnos, el poder darle un consuelo a nuestra alma. Desde muy niño mi madre me llamaba el eternamente insatisfecho, como digo en mis memorias, eternamente insatisfecho porque efectivamente nada terminaba de satisfacerme y era ese vacío interior que pone alas de alguna manera a esa búsqueda incansable que le convierte a uno en una especie, tú lo sabes muy bien, de sabueso buscando esa última realidad a lo largo de toda la existencia. Tú eres autor de más de 200 libros, quizá muchos más, no sé exactamente cuántos, tú llevarás la cuenta posiblemente. Has hecho múltiples viajes a la India buscando ese tesoro interior. Hoy en día vemos que el yoga de alguna forma se caracteriza fundamentalmente. Cuando hablamos de yoga lo relacionamos básicamente con posturas, con asanas, ¿no? Clases de yoga, que es sumamente importante porque evidentemente nuestro cuerpo es el vehículo a cuidar. No así antiguamente cuando los los buscadores de esa verdad, los yogis, los sramanas, aquellos que trataban de buscar una realidad distinta, pues el cuerpo no era cuidado, sino que a través de etapas, austeridades, sacrificios, esfuerzo, etc., pues no era el cuidado exquisito que hoy en día existe en nuestra sociedad. Mi pregunta es, de alguna manera, ¿no estamos apuntando demasiado al externo cuando hablamos de la palabra yoga y dejamos quizá un poco de lado aquellos otros aspectos que nos llevan a enriquecer también el interior? No hay que negar al exterior, sino yo diría que la idea sería una combinación de ambos. ¿Qué es lo que tú crees al respecto? Yo lo que creo al respecto, Madana, con toda honestidad, es que el yoga no es una gimnasia exótica, no es contorsionismo, no es acrobacia, no es un culto impúdico y narcisista al cuerpo, no es una forma de alcanzar elasticidad para ser el más flexible del cementerio y mientras tanto jactarse ante los demás de cuán elástico eres y luego seguramente de falta la elasticidad mental y espiritual. Y por otro lado, es que se ha reducido el Hatha Yoga a la asana y esto es terrible y es lamentable. Y en esto tienen mucho que ver, aunque no lo reconozcan quizá algún día,
con un ejercicio de humildad lo reconozcan, tienen mucho que ver los primeros instructores hindúes que llegaron a América y que para rentabilizar y mercantilizar el yoga lo convirtieron en ejercicio, en gimnasia. Y por eso me gusta hacer una diferencia entre lo que es yoga y lo que es yoguismo. Yoga es una disciplina integral. El yoga alcanza el cuerpo, la energía, la mente, las emociones, la relación con las otras criaturas. Y el yoguismo es simple y llanamente postureo. Y por otro lado es que no hay que equivocar el Hatha Yoga, que es una disciplina muy importante, con el postureo o con los asanas. Hatha Yoga no es reducir todo a un fragmento del asana. Hatha Yoga, quiero recordarlo una vez más, pero tú lo sabes muy bien, pero siempre es importante, no está de más recordarlo. Hatha Yoga es una técnica de minucioso control psicosomático donde se incluyen los asanas, el pranayama, la conquista del cuerpo como herramienta para la conquista de la mente, los mudras, los bandhas, los sadkarmas. Pero la gente cree que Hatha Yoga es asanas, asanas. Y hoy sale un libro que dice 600 asanas. Y luego ahora he visto en un escaparate un libro que es 2000 asanas. Pero bueno, es la obsesión por el asana, que al final es la obsesión de Occidente por la forma, por lo externo, por lo aparente, olvidando lo verdaderamente esencial, que es lo que hay más allá del nombre, de la forma, del cuerpo y de la mente. Magnífica descripción, Ramiro. Evidentemente, hoy en día existe un culto al cuerpo. Bien sabemos que el cuerpo hay que cuidarlo, porque como decíamos con anterioridad, es un vehículo necesario para transitar por esta existencia, por este, digamos, peregrinaje de la vida. Pero también entendemos que vivimos en una época de estrés, de angustia, de ansiedad, de prisas, de agitación. Y nuestra mente se convierte en una especie de ladrón que nos roba la calma. Tú apuntas en muchísimas ocasiones hablando de esos puntos de quietud, esa búsqueda del conocimiento, entendimiento y el sosiego de la mente, la meditación, Raya Yoga, etc. Con muchísima frecuencia insistes en estas prácticas interiores de atención, de concentración, de meditación. ¿Qué podrías indicar? Bueno, te diré algo que ya tú y yo cuando teníamos 20 y tantos años hablábamos, y es la necesidad de cultivar la mente. No la mente por sí misma, no para llegar a ser, digamos, la persona que más pueda concentrarse en este mundo, sino la mente también como una especie de ojo de buey, de pasadizo secreto hacia otra realidad que es la que hace posible la mente. Sin mente no podemos funcionar. Una persona puede tener un cuerpo muy sano, muy esbelto, pero si su mente desvaría, esa persona no puede decir que está sana. Incluso puede hacerse todo tipo de análisis clínicos que arrojen resultados muy normales, pero esa persona, si no tiene una mente estable, una mente quieta, un ánimo sereno, una emoción bien construida, esa persona no está sana. Por eso el yoga es un método integral que trata de abordar todos los elementos constitutivos de un ser humano, desde la célula hasta el pensamiento más sofisticado, el discernimiento y, por supuesto, la consciencia. Nunca debemos pasar por alto que el yoga es un método específico para acelerar la evolución de la consciencia. Mi pregunta es, si la mente no está sosegada y serena,
¿De qué podemos disfrutar? Absolutamente de nada. Hoy en día se dice que hay 300 millones de personas en el mundo con depresión, solo en España varios millones de personas con ansiedad, varios millones de personas que tienen que faltar a su trabajo por trastornos psicológicos y luego una cifra, Madana, realmente escalofriante de cuántos suicidios se están produciendo incluso ya en niños de corta edad o adolescentes. ¿Esto qué quiere decir? Que ese culto desmesurado, enfermizo, obsesivo, narcisista al cuerpo no es suficiente, mucho menos, que hay que ir más allá, hay que ir a todo lo que configura a un ser humano, por ejemplo, el sistema emocional. Tú sabes a lo largo de tus muchísimos años de docencia, tú sabes que muchas personas te vienen y te dicen, yo quiero el nirvana, quiero el satori, quiero el samadhi, pero resulta que no han resuelto su vida psíquica. Si no resolvemos nuestra vida emocional, nuestra vida psíquica, ¿cómo vamos a aspirar a llegar al samadhi, que es el estado más supremo de la consciencia? Cierto es. Entonces, en tu opinión, de qué forma, de qué manera, poniendo en práctica eso que podemos denominar yoga integral y luego también el acceso al entendimiento, a la exploración de nuestra propia conciencia o de nuestra propia mente, cómo tú que llevas tantos años de docencia, de ayudar a tantísimas personas, de arrojar luz en un mundo oscuro a veces de dolor, de sufrimiento o incluso de ignorancia, ¿qué herramientas, qué medidas, qué indicarías de manera práctica para aquellos que nos ven poder ser ayudados? Has utilizado un término esencial, sufrimiento. No hay que olvidar que el yoga nace como un método salvífico, un método liberatorio, para liberarnos, entre otras muchas cosas, de la ignorancia básica de la mente, pero también del sufrimiento que viene generado por esa ignorancia básica de la mente, porque hay tres tipos de sufrimiento. El sufrimiento inherente a la vida, que es un sufrimiento universal que alcanza a todas las criaturas sintientes. El sufrimiento debido a la ignorancia, a la necedad, al egocentrismo de la mente humana, que se causa mucho daño a sí misma y que se ha dicho que la mente es la fábrica que genera más sufrimiento. Y luego ya, Madana, lo que es inexcusable, que es el que debido a esa ignorancia de nuestra mente estamos causando sufrimiento gratuito y en cantidades desorbitadas a las otras criaturas, el ser humano, todos los animales, el planeta. Luego, el yoga acude también en nuestra ayuda para liberar la mente de corrupciones, de oscuridad, de falso entendimiento y poder alcanzar un poco de lucidez, de compasión, de ternura. Y si no podemos evitar el sufrimiento inherente a la vida, por lo menos evitar el sufrimiento que nos generamos los unos a los otros y también a nosotros mismos. Yo te diría, Madana, algo esencial. La meditación, como la tenemos organizada, no es suficiente. Hay que reconocerlo. No es suficiente. El meditar una hora, el meditar media hora, eso es insuficiente. Si una persona no se medita 3 horas, la propia meditación le cambia, le transforma. Pero tal como la gente medita media hora, 20 minutos, una hora, que es mucho mejor que nada, no es suficiente. Entonces hay que complementar la meditación con lo que yo he venido a denominar una estrategia espiritual. Esa estrategia es la que verdaderamente va a hacer posible que la meditación llegue a nuestras propias raíces y nos transforme. Y esa estrategia es el que llamamos el trabajo interior, el trabajo que hacemos sobre nosotros mismos como una alquimia psíquica de mutación de la consciencia.
¿Cómo organizaríamos, dicho de una manera muy rápida, porque esto llevaría todo el programa, sino cómo organizaríamos esa estrategia? Por un lado, atender las fuentes de vitalidad o de prana. Alimentación equilibrada, sueño equilibrado, respiración equilibrada, contacto con la naturaleza, ejercicio equilibrado, que para mí, claro, por encima de todos está el Hatha Yoga, equilibrio, puesto que el yoga es también una técnica de equilibrio. El equilibrio es orden, es armonía, es bienestar, es salud. Por un lado, atender las 5 fuentes de energía básicas y otras. Por otro lado, el llevar la meditación, los frutos de la meditación a la vida diaria. Es decir, en la vida diaria estar más atentos, más ecuánimes, más lúcidos y tratar de desarrollar el discernimiento para distinguir lo conveniente de lo inconveniente, lo que es idóneo de lo que no es idóneo. La autoobservación, que no se pone el énfasis suficiente en este punto de la estrategia en el desarrollo interior, la autoobservación. Para conocer algo hay que observarlo. ¿Cómo nos vamos a conocer si no nos han enseñado a observarnos, a mirarnos con una conciencia sin juicios ni prejuicios? Mirar, ver nuestras reacciones egocéntricas, nuestras mezquindades y ruindades, nuestros agujeros psíquicos, nuestros puntos ciegos. Y una vez nos hemos observado, empezamos a saber qué hay que modificar, qué hay que cambiar. Y ahí, Madana, entra de lleno el recto propósito, el hacerme el propósito recto de querer superar o debilitar o enfriar mis celos, mi odio, mi ego, mi ira, mi rabia, mi resentimiento. Es todo un trabajo, es toda una estrategia. Por eso me hace gracia cuando me llaman muchos años en el día del yoga. Y yo les digo, no, es que para mí eso del día del yoga es un eufemismo, es comercio. Para mí todos los días son el yoga, como para ti. Tú no te levantas un día y dices, hoy es el día del yoga. No, los 365 días del año tienen que ser los días del yoga. Sin duda, esta especie de lección que tú nos indicas para poder seguir en la vida cotidiana son necesarios para erradicar una serie, digamos, de hábitos negativos en nuestra existencia y al mismo tiempo se vaya produciendo una transformación. Por lo tanto, aquí existiría o vendría lo que podemos denominar la practicidad del yoga en favor de una existencia, digamos, positiva y un entendimiento mayor de uno mismo y, por lo tanto, ese desarrollo personal va a contribuir a que esta célula individual, digamos que contribuye al bienestar colectivo, ¿no? A la propia comunidad. Sin duda, cuando le preguntaron a Ramana Maharshi si servía de algo para los demás meditar, él dijo que en la medida en que meditamos ya estamos aportando a los demás también nuestra serenidad, lucidez, ternura, compasión. De hecho, es como cuando enciendes una vela. Esa vela no solo se da luz a sí misma, también desparrama un poco de luz alrededor. La meditación, que es el arte parar, de detenernos, de desconectar para conectar con nosotros. Recuerdo una anécdota, pues fíjate allá, por cuando iba a hacer cursos a tu tierra, que me reclamabas, una anécdota es que vino una vez un periodista y me dijo, tanto meditar te vas a volver loco. Y le dije, no, el que se va a volver loco eres tú por no meditar, porque es que, claro, hay una idea equivocada, no entendemos que la meditación también nos reporta, despierta, eclosiona en nosotros una serie de cualidades que luego van a revertir positivamente también en nuestro entorno. Por eso es bueno el darle a entender, hacerle comprender a las personas que el yoga no es ejercicio,
que el yoga, si se quiere, sería un ejercicio altamente también espiritual, moral, ético, psicológico, pero no solamente la práctica de las posturas. Por otro lado, Madana, hay que decir que esa práctica de las posturas también es con qué actitud la estás realizando, porque si estás practicando solamente para endurecer los glúteos, para sudar, o para jactarte de tu flexibilidad, eso no sirve de nada, al revés, alimenta el ego en detrimento del ser. Ahora, si estás practicando con atención interiorizada, con consciencia, la sana hacia adentro y hacia afuera, de otra manera, eso sí tiene valor, porque conviertes el asana también en una sesión de meditación a través del cuerpo. Tú que eres un gran experto en la meditación, en distintas tradiciones, dentro del budismo, dentro del yoga, no en vano tienes múltiples libros escritos en ese sentido. ¿Qué podrías indicar, por ejemplo, dentro de Vipassana, la meditación budista, o dentro de las diferentes meditaciones que podemos llevar a cabo a través de lo que nos puede enseñar el Raya Yoga o en otras muchas tradiciones? ¿Cómo vislumbras, cómo lo ves? Consideremos por un momento que hoy en día parece como la gran panacea mindfulness, ¿no? El desarrollo de la plena conciencia, de la plena atención, o vivir presente, o vivir despierto, etc. Como esto me recuerda de alguna forma, y creo oírtelo mencionar, al Maharishi Mahesh Yogi cuando surgió aquel tremendo interés por el mantra, la iniciación al mantra que iba a salvar prácticamente a la humanidad. Yo creo que, en mi opinión, tenemos que discernir, viveka, discriminar un poquito estos aspectos para colocar cada cosa en su lugar. No cabe duda que aquello que colabore, que coadyuve a desarrollar nuestra atención, la mente está menos dispersa y menos piritis, etcétera, con lo cual ayuda a sentirse más enfocado. Pero si no hay una serie de principios, está fuera del contexto que corresponde, que es el budismo, no hay una serie de principios éticos, morales, una filosofía que lo sostenga, queda todo como muy colgado, como muy en el aire, como muy falto de ser completado, de ser finalizado, ¿no? Lo has expuesto muy bien, en pocas palabras. Es lo que yo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, tanto en mis libros de Vipassana o de budismo como cuando me entrevistan, y es que no se puede totalmente desligar el mindfulness, el trabajo o cultivo de la atención, un poco de sus orígenes y sobre todo de la llamada triple disciplina. La disciplina moral o ética, lo que llamaba Buda la virtud, la disciplina mental, que es la concentración y la meditación, y la disciplina para desplegar el entendimiento correcto, ese viveka o la visión profunda y penetrativa, que eso es vipassana, porque no hay que olvidar que la meditación vipassana se llama así porque lo que trata es de desencadenar en nosotros un tipo especial de visión cabal, muy profunda, muy penetrativa, que nos permite ir más allá del barniz de las cosas y de las apariencias. Muchísimas de las, digamos, ideas que se están difundiendo con el mindfulness son unas veces impracticables, y ahora te voy a decir por qué, y otras veces totalmente desvirtuadas, pero es que no debemos pasar por alto que le cabe a Occidente el dudoso privilegio de tergiversar, desdibujar, adulterar, falsear las genuinas enseñanzas de Oriente. Lo ha hecho con el yoga, lo ha hecho con el zen, lo ha hecho con el tantra, lo ha hecho con el taoísmo. O sea, que es que tenemos un don especial y perverso para tergiversar y desdibujar las genuinas enseñanzas de Oriente. Y ya lo último ha sido la corriente de el mindfulness. Para empezar, nunca podré entender por qué
se le ha llamado mindfulness y no atención plena, porque esta necesidad de buscar vocablos ingleses y no utilizar los propios. Y luego, por otro lado, no hay nadie, Madani, y tú lo sabes, que porque le digas estate atento vaya a poder estar atento. Eso es una paparrucha, eso es una pamplina. Todo el rato, estate atento. ¿Qué más querría yo? Pero si incluso los que llevamos meditando 50 años no logramos estar atentos, es que con decirle a una persona, tú estate atento, atento cuando caminas, cuando acaricias, cuando comes, cuando viajas. Es imposible, si es que no hay nadie que como no se entrene pueda estar atentos. Para poder estar atentos hay que seguir un entrenamiento meditacional y luego llevar los frutos de la meditación a la vida cotidiana. De otra manera, es como si tú me dices, Ramiro, escala el Everest. Pues sí, me encantaría, pero no tengo capacidad para escalar al Everest. Pues lo mismo pasa con el mindfulness muchas veces. No se ha sabido orientar, se le ha devaluado y luego algo que es muy penoso. Todas estas técnicas madanas surgen para nuestra evolución consciente, nuestra evolución espiritual, para debilitar el ego, para afirmar el ser, para tener una visión más clara, más lúcida. Pero si se nos ofrece el mindfulness para embaucar mejor a los demás al hacer los negocios, hablar de una manera más brillante, ser más productivo en base a esta sociedad totalmente putrescible y corrupta. Entonces, es poner estas tradiciones totalmente adulteradas y devaluadas al servicio de una sociedad que corre en pos de no se sabe el qué, pero desde luego no algo bueno. Tú que eres ese gran pionero de mirar de alguna forma a Oriente y fundamentalmente a la India, y allí has viajado en tantas ocasiones, te has encontrado con grandes maestros, algunos considerados maestros liberados en vida o Jivamukti, o que han alcanzado eso que denominamos el Samadhi, otro estado de conciencia, o el Nirvana. ¿Podrías hacer un breve comentario con respecto a estos grandes maestros que tú consideras son tales o ya han muchos desaparecido, pero en el campo del yoga, en el campo, o sea, los grandes swamis, los grandes yogis, o en el campo del budismo, tanto Theravada como tibetano, ¿cuál es tu apreciación de esas mentes, de esas tradiciones, de esos maestros, de sus propuestas? Lo primero que tendríamos que hacer es un discernimiento, un viveka, entre lo que es un maestro honesto y un maestro deshonesto, entre lo que es un maestro liberado en las fronteras de la liberación o un maestro que no es capaz de ver más allá de la punta de su nariz, que baraja una serie de versículos del Gita y que va engañando a la gente por todas partes. Luego hay que distinguir el verdadero gurú, que es el que te limpia la oscuridad de la mente, el que te quita la oscuridad de la mente, y esta farsa de los gurús, estos gurús apoyados todos en un marketing que lo que hacen es tratar de adoctrinar y de conseguir discípulos que no solamente llenen sus arcas, sino que les rindan obediencia ciega y abyecta. Hay una anécdota, el mismo Krishnamurti, que sabes que se caracterizaba por no seguir maestros, o incluso se decía que era un antimaestro. Antes de morir, en una reunión, dijo: si yo ahora mismo supiera que hay un Buda en alguna parte del mundo, correría hasta él y me postraría a sus pies. Lo importante, claro, es encontrar un maestro que te conduzca a tu maestro interior, no un maestro que te quiera encadenar a él, que te saque de tu jaula para meterte en la suya, porque para eso está uno mejor en la propia cárcel o en la propia jaula. La conciencia del iluminado es inasible a las palabras. Solo podemos decir
que está en el mundo sin estar en él, que es de todos, pero de nadie en demasía, y que ha logrado superar todos los impedimentos de su mente, la ofuscación, la avaricia, el odio y por tanto el miedo. Un maestro tal, un maestro realmente liberado, lo que quiere es poner los medios para que tú te liberes, porque de la misma manera que el maestro hacia el discípulo hacia el maestro, y el verdadero maestro no quiere tener discípulos, le encantaría que todos sus discípulos pudieran obtener el grado de gurú o el grado de maestro. He conocido personas, creo, muy evolucionadas, pero nunca puede uno saber hasta qué punto una persona está evolucionada, porque el verdadero maestro nunca dice que es un gurú en el sentido de que está librado, es como el sol. El sol no necesita por las mañanas autoproclamarse y decir, aquí estoy yo para daros luz, para daros calor. Y el verdadero yogi muchas veces se oculta, porque no debemos olvidar en un ejercicio de humildad, Madana, que somos aprendices de yoga, que como digo en mi novela, El Fakir, somos aprendices y el deber de todo aprendiz es seguir aprendiendo. Nosotros somos aprendices de yogis, que nada tiene que ver con lo que es un yogi. Un yogi está en otro nivel y de hecho los verdaderos yogis no se manifiestan, muchas veces están ocultos, sea en la montaña, sea en la jungla, en el desierto, porque el verdadero yogi no tiene ese afán compulsivo del falso gurú de masas, que es coleccionar automóviles, llevar guardaespaldas, tener un depósito de armas que le defiendan, etcétera, que eso es el gran contrasentido. Y en estos, digamos, fascinantes viajes que tú has realizado al encontrarte y haber descrito ahora tan bien lo que realmente podría ser un gurú, lo que uno espera, lo que uno busca, pero cómo se produce su comportamiento, que por otro lado es importante que sepamos discernir, esta sería la palabra, y no aceptar como un creyente ciego que sigue sin más. Pero, ¿quién es, en tu opinión, o de acuerdo a tu experiencia, quiénes has notado, has sentido como ciertos maestros genuinos o de quiénes podías aprender, cuando menos, considerando que son seres humanos igual que nosotros y que transmiten una realidad oculta para el entendimiento de nuestra mente? ¿Quiénes te han impactado, por decirlo de alguna forma? Bueno, te voy a decir algo que yo creo, aunque tú ya ahora ya estás más allá de hinduismo y de budismo, supongo que estás ya fuera de los atascos. Yo siempre digo que el que solo se aferra al budismo está atascado, el que solo se aferra al hinduismo está atascado, el que solo se aferra al sufismo está atascado. Hay que ir más allá de las laderas porque al final todas nos llevan a la misma cima de la montaña. Y tengo que decirte en este sentido, Madana, que mira, yo he viajado por la India en 99 ocasiones y 25 ocasiones por Sri Lanka. He encontrado infinita más seriedad, rigor, honestidad en los mentores budistas de Sri Lanka que en muchos mentores de la India. ¿Por qué? Porque en este sentido hay menos esa superstición del gurú. Es que en la India está muy desarrollada la superstición del gurú. Y aunque sea el gurú un maleante, aunque he conocido gurús que estaban dirigiendo su arran desde la cárcel por haber sido por delincuentes metidos en la cárcel, etc. Pero es la superstición del gurú. El gurú puede hacerlo todo, es Dios. Eso es muy peligroso, porque el mismo Santo Tomás tuvo que meter los dedos en la llaga de Jesús para cerciorarse, porque el mismo Buda decía, duda, no la duda escéptica, no la duda sistemática, duda porque cuando compruebes que algo te ayuda, lo adoptas en tu vida y cuando no, lo descartas. Te diré, haciendo un rapidísimo recorrido, pues que entrevisté desde Ananda Mayi, que era la gurú
más importante de su época. Tuve mucho contacto epistolar con Sri Krishnabhai, que era una gran yogi del sur de la India, y entrevisté a Sachidananda, que era uno de sus secretarios, un swami. Entrevisté muy largamente, después de 20 años de correspondencia, a Muktananda, que me pidió que fuera a verle o que ya no me contestaba más. Llevaba tanto tiempo contestándome que dijo: Ramiro, si tú ya no vienes en persona, yo ya no te contesto más. Y entonces con Almudena Aurie acudimos a Ganeshpuri y le hicimos una gran entrevista que aparece en mi libro Conversaciones con Yogis, de la editorial Kairos. No te imaginas hasta qué punto di la lata a los swamis de el Sivananda Ashram, de la Divina Luz. Es que allí yo viajé infinidad de veces, me alojé y además tuve infinitas conversaciones con el Swami Chidananda, con Krishnananda, con Adyamananda, con Nada Brahmananda, con muchísimos swamis. Allí conseguí muchísimo material. Luego en Europa entrevisté a dos swamis muy importantes de la orden de Ramakrishna Bhavananda y Ritajananda. También ha estado conmigo en vivo, precisamente. Pues también entrevisté al presidente de la Ramakrishna Mission en Calcuta. En fin, en la India entrevisté a sadhus, anacoretas, a lamas, a yogis, y luego en Sri Lanka, ahí entrevisté a los más grandes de la época, que eran Ananda Maitreya, que era Nyanaponika, que era Narada Thera, quien me puso el sobrenombre de Rajula, Kasapatera y otros. Y lamas también, muchos lamas a todas las grandes cabezas, el Dalai Lama, Sakya Trekking, Dudjom Rinpoche, Karmapa, muchos. Pero lo importante es ir, digamos así, tomando ese alimento para luego uno tratar de digerirlo y tratar de ver cómo lo instrumentaliza en el cambio interior. Porque tú antes utilizabas una palabra clave: transformación. La pregunta, Madana, es: si no hay transformación, ¿para qué hay yoga? Si tú llevas 30 años, cualquier persona meditando, y en 30 años no ha debilitado su avaricia, sus celos, su envidia, su odio, entonces hay algo falla. El yoga es transformación. El yoga es una especie de alquimia interior para transformar los metales, en este caso cualidades de baja calidad, en metales preciosos o cualidades de alta calidad. Y algo también me atrevería a decir que es esencial: leer libros fecundos y que nos ayuden, tanto de autores orientales como occidentales. Y en este sentido, un poco por holgazanería, no hemos querido hacer el esfuerzo de leer a los autores occidentales más agudos en lo que es la búsqueda interior. Ya veo que tú, detrás de ti, tienes un gran número de libros y ahí estarán estos autores. Muchísimos de ellos tuyos. O sea, yo podría ya establecer colección Ramiro Calle. Te lo agradezco. No solamente, sino que invito a aquellos que nos estén viendo, por favor, que vehementemente les invito. Te lo agradezco mucho, pero voy a señalar un poco autores occidentales que también, el que profundiza en el yoga, debería leerlos. Voy a dar muy pocos nombres: Mircea Eliade, Deos Bernard, que ahora he conseguido que sus dos obras más importantes de yoga se reediten, una con la editorial ELA, otra con la editorial Mandala. Yo las tengo precisamente en inglés, pues, me parece altísimo. Exacto, tú, claro, lees muy bien inglés, pues no hay problema para ti en inglés, mejor. Luego estaría también Giuseppe Tucci, en toda la rama
tibetana, Maspero, Granet en la rama, en la tradición china. Y luego, claro, hay que leer los 4 grandes pilares, que son el Bhagavad Gita, por la tradición hindú, el Dhammapada, la tradición budista, el Tao Te Ching, por la tradición taoísta, y los evangelios por la tradición cristiana. Con estos 4 libros uno se podría ir a una isla y tener siempre para estar indagando, pero creo que el ejercicio de la lectura de autores serios también es importante, aunque a veces tengamos un poco que esforzarnos para comprendernos. Para comprenderlos me dejaba en el tintero 2 importantes, Evans Wentz y Arthur Avalon, que son grandes en cuanto a la trayectoria o línea tántrica. Ya que mencionas a Avalon, sí me gustaría que hicieras una mínima incursión en 2 o 3 aspectos. Uno, en esos tesoros, en esas joyas de la espiritualidad, sobre todo en la India, que has mencionado, el Bhagavad Gita. Y luego, pues bueno, a veces un tanto controvertido, el tantrismo y el yoga, donde en el tantrismo pues aparece la fisiología oculta o esotérica, donde chakras, prana, cuerpo astral, etcétera, y como esto incide a posteriori sobre aspectos del yoga. Y luego, si te apetece, podemos hacer una breve incursión ya en el yoga moderno, que si lo situamos desde Swami Vivekananda para acá, a pesar de que Swami Vivekananda no le prestaba atención a alguna Hatha Yoga, pero sí a partir de Swami Kuvalayananda, que tú en tu visita has hecho muchas entrevistas a médicos con respecto a la práctica del yoga y sus beneficios, desde el punto de vista, digamos, médico y científico, y luego pues va apareciendo, pues yo diría que Krishnamacharya, Iyengar, Patabi Joyce, en fin, hasta llegar a las prácticas muy modificadas por nosotros los occidentales, que le damos denominaciones distintas, pero las posturas son las mismas, solamente que se cambia esto o aquello, dándole nombres diversos, ¿no? Ista Yoga, Vini Yoga, Yin Yoga, Stanga Vinyasa Yoga, Flow Yoga, en fin, es infinito, ad infinitum podemos estar mencionando. O sea, sí, una breve mención a estas joyas, y luego incluso los textos más destacados, como es el de los que tú hablas, el Raya Yoga en muchas ocasiones, los aforismos de Patanjali también, y ya dejamos un poquito atrás la esencia del Vedanta, donde tú has hecho algún comentario, pero podemos centrarnos en esas grandes afirmaciones que son los Mahava, que es Aham Brahmasmi. Ahí ya entraríamos en un tono ya que va más allá de la conciencia individual. Pero tú que eres un enorme experto en todo este territorio y con tu poder de síntesis, pues bueno, todo esto en unos minutos yo creo que puedes arrojar mucha luz, ¿no? Me lo pones muy difícil, poder de síntesis, porque Aquí fíjate, esto, Ramiro, perdona, difícil para nada. porque fíjate todo el tema a desarrollar. Voy a empezar por algo que nos ayude también a dilucidar equívocos que han surgido muchos en el yoga. Solo los puedo enumerar, Madana, no podemos entrar ahora a indagarlos en profundidad, pero uno de ellos, siempre el hinduismo se ha apropiado del yoga. El hinduismo tiene una gran capacidad de ósmosis y de absorción. Se apropia de todo. Todo de alguna manera lo acepta y lo reconvierte a hinduismo. Y entonces ha hecho creer a infinidad de personas que el yoga tiene que ser teísta. Y no, hay una corriente antiquísima de yoga ateo. Para empezar, los 2 más grandes yogis que ha habido en la historia de la humanidad antigua han sido Mahavira y Buda, y los 2 eran ateos. Y hay una corriente de yoga ateo, pero nos han hecho creer que no puedes practicar yoga si no sigues una línea de yoga teísta al estilo hindú o de otra religión. Entonces, lo primero, considerar que el yoga es para todo el mundo porque es un método liberatorio al alcance de todas las personas, sean teístas, ateas
religiosas, no religiosas, transteístas porque tienen una visión más allá de esa dualidad de Dios o no Dios. Eso lo primero, que no pensemos que el yoga es exclusivamente para personas teístas debido a esta definición de que el yoga es unión, la unión del principio individual, el Atman, con el principio cósmico, el Brahman, o como queramos llamarle. No, el yoga es también para las personas que lo quieren utilizar como un método de autorrealización, pero no religiosa, porque segundo punto, la espiritualidad no es religión. Una cosa es la religión instituida, sea cristiana, sea lamaísta, sea hindú, y otra cosa es la espiritualidad. Una persona puede ser muy religiosa y nada espiritual, y puede ser muy espiritual y absolutamente nada religiosa. No tener que estar entroncado con un culto determinado o una religión definida o una religión institucionalizada u organizada. Por otro lado, el yoga de los yogas Madana es el Raja Yoga. Por eso se le llama yoga real Raja, Re, el Raja Yoga, con una antigüedad de 7.000 años. Y todos los otros yogas deben ser escaleras para llegar al Raja Yoga. Hasta tal punto que tú sabes que en textos que avalan, documentan el verdadero Hatha Yoga, pues el Geranda Sanjita, el Siva Sanjita, el Hatha Yoga Pradipika, se nos insiste en que el Hatha Yoga es una escalera para llegar al Raja Yoga. Porque yo también desconfío mucho, permítaseme, en los yogas que no están documentados, lo siento. Y el Hatha Yoga es que está documentado y más que documentado, incluso por todo el movimiento de los Natha Yogis del siglo XV. Otros yogas fisiológicos no tienen ninguna documentación. A veces se inventan una documentación que no está probada, que deberían presentarla si es que existe. Unas veces se dice que se han quemado esos textos, otras que no se encuentran, no. En el Hatha Yoga los textos están todos documentados. Pero ¿Sabes que hay una corriente? Bueno, una corriente. Sí. El Hatha Yoga Project, el proyecto del Hatha Yoga de SOAS, con alguna gente que yo conozco, como Mark Singleton, entre ellos, o Jim Allison, o Jason Birch. Bueno, hay 10 textos que desde el siglo, creo recordar, 11 hasta nuestros días, están traduciéndolos del sánscrito, haciendo los textos críticos, ¿no? Y efectivamente, esto está en consonancia con lo que tú estás diciendo. Luego acompañados por otros. Es que es muy fácil decir esto existe y está documentado. ¿Y dónde están los documentos? Claro, es que hablar por hablar es muy fácil. Entonces, volvemos a 7.000 años atrás, donde una serie de personas se dieron cuenta de que nuestra mente es muy limitada, de que la conciencia está muy enclaustrada y empezaron a ensayar, a verificar una serie de métodos para ensanchar la conciencia, amplificarla y abrillantarla y poder ir al otro lado de la mente. Porque es que el verdadero yoga no es mente, es no mente. El verdadero yoga es encontrar el ojo de buey, el pasadizo, al otro lado de la mente, que es donde están todas las respuestas, ya que el intelecto es muy limitado. Y a partir del Raja Yoga surgieron otra serie de modalidades yógicas que lo apoyaron. 3 caminos básicos: el Bhakti Marga, el Jnana Marga y el Karma Marga. Estos yogas apoyaron al genuino yoga que es el Raja Yoga. Y el Raja Yoga, no lo olvidemos nunca, es no movimiento. No movimiento. ¿Qué diferencia entre dar saltos con asanas al verdadero Raja Yoga? Que es que el logro de todo yogi era conseguir inmovilizar la postura 3 horas, porque a través de la inmovilidad del cuerpo se pasa a la inmovilidad de la mente, y por eso se le daba tanta importancia no a los asanas, sino a los asanas
de estar sentado para lograr la perfecta inmovilidad, porque esa inmovilidad va abriendo un portón al otro lado de la mente, al nirvana kala, a la mansión del silencio, a un mani, la no mente. Y en la no mente están las respuestas, por eso Patanjali, Chitti Vritti Nirodha, inhibir los procesos de la mente para restaurar nuestra auténtica naturaleza. Segunda cuestión importante. Se le ha dado la espalda al no movimiento y se han creado una serie de yogas occidentales hipermovimiento, hipermotrices. En lugar de detenerse, ahora resulta que nos aceleramos también como caballos de carreras para llegar, además, ¿a dónde? Porque hasta un caballo de carreras se destripa si no para. Y luego hay que preguntarnos, y esto tú tienes mucha información, que en el Hatha Yoga hay infinidad de elementos en cuanto a los asanas que son solo cultura física, pero si es que el saludo al sol no ha existido nunca en el Hatha Yoga, no lo podemos encontrar, por eso digo que la documentación también es importante y no hay que olvidar que cuando yo viajé a la India, fíjate, ya era en 1972, me encontraba con Mr. India, Mr. Mundo, culturistas que para ganarse la vida, como no podían hacerlo como culturistas, daban clase de yoga. Eran grandes armarios que te estaban dando clases de yoga donde había mucho más culturismo que verdaderos asanas o pranayama o mudras o bandas. Entonces también hay que preguntar. Es un poco la innovación a la que yo me refería con respecto Exacto, al moderno. totalmente, pero Esa claro, reproducción de gimnastas, culturistas y tal, y sí. todo se va integrando, ¿no? Pero claro, querido Madan, entonces te voy a hacer una pregunta. Si tú eres jugador de ajedrez y lo que quieren es que juegues a las damas, ¿qué haces? Tú te apegarás a lo que tú piensas que es lo genuino. El ajedrez dirás, respeto el juego de las damas, pero es que no tiene que ver las damas nada, ni el backgammon con el ajedrez. ¿Qué tiene que ver el auténtico yoga, que es joyería, con los yogas bisutería o con los pseudo yogas? Está muy bien, te diviertes, te ayudas, te cubres, pues que lo hagas, pero por favor, no equivoquemos una cosa con la otra, la Sí, joyería las con la cosas bisutería. se revierten en cierto modo porque hay una sociedad como la nuestra se va apropiando de aspectos culturales Eso, de otros eso. lugares y los van transformando, ¿no? Entonces, estas cosas sí que ocurren evidentemente en el mundo del yoga y en el mundo de la propia espiritualidad, ¿no? Sí, Pero yo sé que, vamos, eres una enciclopedia, tampoco quiero disponer de todo tu tiempo, pero sí me gustaría dos cosas para poder finalizar, porque esto contigo es inacabable. Sí, otra cosa que tú sabes que se está apuntando, que es que Patanjali, que se le ha sobredimensionado, Patanjali era un sistematizador y un codificador. Él no era creativo, él cierto. codificó. Y la mayoría de sus puntos tienen mucho que ver con el noble ótuple sendero del Buda. Sí, hay Pero una es relación. que la espiritualidad va y vuelve. Por ejemplo, Buda tuvo dos grandes maestros de yoga, históricamente reconocidos, pero luego mucho de lo que él programó en el ótuple sendero lo tomó Patanjali. Lo que tomó luego Patanjali lo han utilizado también nuestras tradiciones. ¿Por qué? Porque el yoga y otras tradiciones son un enorme río donde se va absorbiendo todas las enseñanzas que nos pueden ayudar en la evolución de la conciencia. Pero ahí es donde cada persona tiene que indagar y explorar por sí misma. Esto me ayuda, lo tomo. Esto no me ayuda, lo descarto, aunque lo diga el Dalai Lama, el Papa o quien fuera. Cierto. Mira, Ramiro, es tan interesante que vamos a tener que continuar charlando en otros muchos momentos, pero
quiero hacer un ligero apunte. Más que un apunte, yo diría desentrañar desentrañar tampoco es la palabra, esto no se desentraña. Bien sabemos que en Occidente, en el campo, digamos, de la conciencia, existe la problemática mente-cerebro. Con lo cual siempre se pregunta, y hay infinidad de tendencias, ¿qué es la conciencia o qué es la consciencia? La conciencia es un epifenómeno del cerebro, surge porque hay algo material que es el cerebro que la produce, o la conciencia, de acuerdo, evidentemente mirando a Oriente, ya existe, esa conciencia, digamos, infinita existe y luego se expresa a través de diferentes elementos. Las versiones son innumerables, por eso experimenta tu propia realidad, porque para los hindúes la conciencia es permanente, limpia, pura, y para Buda la conciencia era igualmente fluctuante, transitoria, impermanente. Por eso, al final, la palabra no nos puede llevar más allá de la palabra. Lo que decían los maestros Zen, muchos dedos señalan la luna, pero la luna no son los dedos. Para mí, la consciencia es, dicho de una manera muy simple, el órgano que me permite darme cuenta de lo que sucede fuera, de lo que sucede dentro. Y a través de ese trabajo tengo que dar el gran salto a la consciencia de la consciencia, o la pura y desnuda consciencia de ser. Si esa pura y desnuda consciencia de ser, como dice Buda, es efímera, es fluctuante, es transitoria o es eterna, es algo que no tengo por qué creerlo porque lo diga una tradición, lo tengo que experimentar por mí mismo, y de ahí la necesidad y específica, inevitable, de la meditación. Si usted duda de la consciencia, entre en usted mismo, conecte con su consciencia y vaya poco a poco adentrándose y profundizándose en esa pura y desnuda sensación soy. No soy esto, no soy aquello, simplemente soy. Y ahí encontraremos el portón hacia otra realidad que nunca, lamentablemente, me explicaron en el colegio, ni en la universidad, ni en ninguna parte, porque, como digo en mis memorias, todo lo que aprendí en el colegio ha sido totalmente inútil. No me enseñaron a abrazar un árbol, ni a sonreír, ni a respirar, ni a ser tierno con los demás. Luego, al final, tenemos luego que aprenderlo todo. Es lamentable. ¿Para qué sirve, claro, también la educación, que por eso obsesionaba, como sabes, a Krishnamurti y a Tagore? Efectivamente, educar el cuerpo, la mente y el espíritu. Cierto, Como eso es lo colofón, esencial. como colofón, Ramiro, si te parece, puedes de alguna manera contarnos una historia, cualquiera de las muchas historias que incluso aparecen en tus libros, que son muy gratificantes y muy inspiradoras, por otro lado, aquella que te venga a la mente, que serán tantas. Pero Pues quizás... como has dicho, aquella que te venga a la mente va a ser una de la mente, muy conocida, pero a todos nos viene muy bien el recordar y el utilizar estas historias espirituales anónimas y milenarias para nuestro trabajo interior. Son también herramientas para desarrollar viveka, discernimiento. He aquí que 4 almas van a encarnar y Dios se reúne con ellas y les pregunta: amigas mías, ¿qué queréis para vuestra próxima vida? Un alma se adelanta y dice: Señor, yo lo que quiero es riqueza, muchísima riqueza. Otro alma dice: Señor, yo lo que quiero es poder, tener la capacidad de ejercer mucho poder. La tercera alma dice: Señor, yo quiero viajar, estar siempre viajando y conocer el último rincón del planeta. La cuarta alma se queda silente, se queda pensativa, y Dios le dice: bueno, amiga mía, ¿y tú qué quieres? Y ella dice: Señor, yo lo único que pido es una buena mente. No nos damos cuenta, una buena mente. Una buena mente que, como colofón, como algo final, si
puedes llevarnos en una brevísima meditación trazando las líneas maestras a seguir para que todos, al finalizar esta charla contigo, esta maravillosa y fascinante charla, podamos de alguna forma cerrar los ojos y penetrar un poquito en el interior para indagar y descubrir ese templo interno lleno de sabiduría que a veces está muy oscurecido. Si te parece bien. Pues vamos a hacer esto. Esto, Madana, es como retomar el hilo del pasado cuando tú y yo efectivamente en aquellos talleres pues hacíamos técnicas de meditación y conseguíamos un ambiente muy especial. Así que nos vamos a remontar, no sé si 40 años atrás o cuánto, cuando aquellos talleres en los que conseguíamos esa atmósfera pacífica y yo diría que de gran comunión. La comunión es mucho más que la comunicación, es el ser al ser y de alguna manera estar en el todo. Vamos ahora a hacer unos minutos, ya que me lo piden Madana, de lo que llamaríamos la meditación universal. ¿Cuál es, queridos amigos, la meditación universal? Es la meditación donde se toma de objeto meditacional o de soporte la respiración. Por un momento esto es conmovedor. Imaginaros cuántos millones y millones y millones de criaturas respirantes. Todos estamos respirando y en esa respiración, en ese prana, en lo que llamaban los griegos el neuma, encontramos también no solo la fuente de vida, sino la fuente de inspiración y de amor. Retirad la mente de todo y concentrarla en la respiración. Respirad con toda naturalidad. No hagáis ejercicio respiratorio. Sentid cómo el aire viene, cómo el aire parte. El aire viene, el aire parte. Y vamos vaciando la mente del pasado y del futuro. Y nos centramos aquí y ahora en el oleaje de la respiración. El aire viene, el aire parte, el aire viene, el aire parte. Y vamos a utilizar ahora el mantra de la respiración. H-A-M para la inhalación, HAM, S-A para la exhalación, SA. Al inhalar dejamos que HAM, H-A-M, la H aspirada, vibre en nuestra mente. Al exhalar dejamos que SA vibre en nuestra mente. HAM inunda nuestra mente al inhalar. SA inunda nuestra mente al exhalar. HAM lo alargamos y vibra en nuestra mente. SA lo alargamos y vibra en nuestra mente. Y nos vamos fundiendo con la respiración y con el mantra, desarrollando la sensación ser. HAM al inhalar, SA al exhalar, la pura y desnuda sensación ser. Pues todos podemos, queridos amigos, llevar este ejercicio a cabo. Lo hemos hecho un botón de muestra, pero hacerlo 15, 20 minutos. Y profundizar en esa sensación soy. No soy esto o aquello.
No soy hombre o mujer, birmano o español, no. La pura y desnuda sensación de ser e ir poco a poco absorbiéndonos en ella hasta que la mente pensante se detenga. En fin, después de esta brillante y apasionante lección magistral por tu lado, por tu parte, Ramiro, solo, y me hago eco posiblemente de aquellos que nos ven, de un profundo agradecimiento ante esa sabiduría que atesoras y que de alguna forma extiendes, diseminas, de cuya sabiduría estamos todos tan necesitados. Agradecerte enormemente, profundamente y sentirme privilegiado por otro lado de la amistad que nos une y dar a entender ni más ni menos que eres como un faro que ilumina en este campo, en este territorio del yoga, para que todos aquellos podamos ver con mayor claridad estas sendas que tú llevas enseñando durante tantísimos años. Yo te lo agradezco a ti, te felicito por tu muy larga trayectoria y en realidad lo que hacemos es que aquel regalo que recibimos, que es el yoga, que tanto nos ayudó, tratamos de compartirlo con los demás. Yo siempre siento este débito que si el yoga me dio tanto que si no a saber si no hubiera acabado en un hospital psiquiátrico, me dio tanto que yo quiero compartirlo siempre con los demás y agradezco que tú en este caso pues hayas coparticipado conmigo en esta sesión. Un enorme abrazo, un enorme abrazo.